A conocer la historia de una famosa actriz, todos la reconocen, Solange Lackington, quien conversó con nosotros, impactó con unas declaraciones que tienen que ver con cuando estuvo a un paso de la muerte, Solange Lackington a raíz de una intervención que se hizo de corte estético. Esto es lo que pasa. SQP. Y en un minuto pensé que me iba a morir. Solange Lackington estuvo a punto de perder la esperanza. Gracias a Dios, mis hijos, mis papás fueron mi impulso como para decir no. Hay mucho que hacer todavía. Sobre todo mis hijos, Cristian, fundamentalmente, fíjate, él, que me pidió que yo tenía que poner todo mi mayor esfuerzo, que ellos me amaban, me necesitaban, que la vida no iba a ser lo mismo sin mí y que yo tenía que seguir viviendo porque era muy importante para ellos. Sacó fuerzas por amor a sus 5 hijos y a sus padres. Lo que pasa es que hay un minuto en que también lo médico es lo médico, ¿no? Claramente, había una infección, con un mal manejo médico que hace que yo llegue a estas condiciones, pero también hay una depresión, claramente, de decir aquí qué hago, o sea, un miedo más que nada. Más que depresión, era un miedo muy grande a sentir que, churra, de esto no salgo, ¿no? SQP. Es que una doble cirugía estética a las mamas y una liposucción la dejó al borde de la muerte por 5 meses con una herida literalmente abierta producto de una infección. Estuve con una infección que me tuvo, sí, claro, con 5 meses con una herida abierta en mi cuerpo y en un minuto pensé que me iba a morir. Sentí como que me estaba entregando un poco también a eso, ¿no? Como que ya veía que no había mucho más que hacer. Un drama que la actriz confesó en el programa Una Nueva Mañana de Radio Cooperativa. Una terrible experiencia que aún le cuesta superar. ¿Esa cicatriz ya cerró? En el sentido más amplio de la palabra. No, cerró físicamente, pero es una cicatriz que no ha cerrado totalmente. ¿Todavía te afecta? ¿Sientes que fue injusto que te pase? Absolutamente. Sí, claro. Claro, no físicamente, porque hace algunos meses Solange Lackington dejó a todos boquiabiertos con su espectacular figura. Ni se le nota los 53 años que tiene. Es que ya varias veces se ha hablado de un tema que al parecer aún no está superado. ¿Será que la televisión es demasiado exigente con sus rostros femeninos? ¿Es el físico parte fundamental para hacer carrera en el mundo audiovisual? Hay una belleza, digamos, que tiene un estereotipo donde la mujer tiene que tener un peso específico, unas curvas específicas, cierta cantidad de pechuga, cierta cantidad de poto, y es verdad. Es verdad que el medio... Ahora, también es cierto que la mujer, hay una cuestión como responsabilidad de ellas también, que siguen el juego. Yo creo que basta que alguien diga, ¿sabes qué? No más. Pero efectivamente el medio sí vi un prototipo típico, digamos, que es como una mujer photoshopeada, digamos. Obviamente que la televisión es un medio de comunicación que trabaja con la imagen primero que nada. Es la forma primaria en que se comunica en la televisión. Creo que el mundo es injusto para las mujeres en todo orden de cosas. Por ejemplo, a Michelle Bachelet se le evalúa, hablan de la gorda o no. A un presidente nunca lo evalúan respecto a si se viste mal o se viste bien, o si es gordo o no es gordo. El mundo con las mujeres es súper cruel y las mujeres también entre nosotras de repente aportamos a eso y nos valoramos desde, no, que esta guatona o esta es más joven, esta es no sé qué. Y claro, en la televisión claramente hay una presión al respecto. Son los riesgos que se corren por tratar muchas veces, ¿no?, de verse bien y de la presión de este medio de que siempre hay que estar flaca y hay que estar divina y que no se nos perdona ni el paso del tiempo ni los kilitos de más de las vacaciones.
Algo muy parecido expresó la misma Solange Lackington el 2013, poco más de un año antes de someterse a la doble cirugía, que casi le costó la vida. Le preguntaron en entrevista para una revista si pasar por el quirófano era necesidad u opción, y esta fue su respuesta. Necesidad, de lo contrario me parece un estrés innecesario que no evita lo inevitable, que es el paso de los años. En octubre del 2014, a 2 meses de haber entrado al quirófano, los medios nos enterábamos del complicado estado de salud de la actriz, quien interpretaba a Irene en la teleserie nocturna de Canal 13, Chipe Libre. La operación que complicó la vida de Solange Lackington. Solange Lackington, actriz, sufre complicación tras cirugía plástica. La operación que tiene complicada a Solange Lackington. Su personaje debió ser reducido lo más posible en los libretos de la teleserie que estaba a punto de terminar su rodaje. Solange pasaba por un pésimo estado de salud. Sin embargo, nadie en ese momento podía sospechar que la actriz estaba al borde de la muerte. Una confesión que hoy en día nos dejó a todos impactados y que reabre el debate acerca de los peligros de las cirugías estéticas y la elección de un médico idóneo para realizarlas. SQP. Ahí está una situación bastante complicada y dramática que tuvo que enfrentar Solange Lackington, que lo comentó junto a Cecilia Rovaretti y Radio Cooperativa. Esto ocurrió el 2014, ella estaba en pleno rodaje de grabación de una teleserie cuando decide operarse. Creo que era un nódulo que tenía en el busto, pero además suma una liposucción, que fue lo que le provocó este daño, ¿no? Parte por un tema de salud en la parte de las pechugas y luego se hace posteriormente a eso una liposucción que es un poquito más, digámoslo, más pretencioso. Más invasiva, sí. Y mucho más invasivo no, también. No, es cirugía completamente estética e invasiva. Exacto, pero claro, tiene un postoperatorio también que es complicado, ¿no es cierto? Ahí tenemos las palabras, ¿De cuántos días? el relato de... ¿De cuántos días el postoperatorio? Depende. Yo estoy operada de la pechuga, no tengo ningún problema en decirlo. En el proceso. Y gracias, no tuve ningún problema, ninguna complicación, y el postoperatorio también depende de cada persona. Eso es súper relativo. Ahora, lo que pasa es que, claro, esto parte un poquito por salud, como tú decías, en la parte de arriba, y luego la liposucción. Ella estaba interpretando a un personaje, Irene, en Chipe Libre, se tuvo que modificar incluso parte del libreto a propósito de esto que ella estaba pasando. Ahí en pantalla, para ir complementando con lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Está ya la fotografía que se ve muy bonita, sonriente, guapa, ¿no es cierto? Pero en su minuto ella lo pasó evidentemente muy mal, al borde de la muerte, o sea, lo que puede llegar a ser una operación que uno no se lo imagina. Hay anestesia general y todo, te da un poquito de miedo cuando entra el pabellón y veis todo esto que puede ser complicado, pero luego de esto ingresa una infección a su cuerpo. Pero en su relato, de hecho, más que al borde de la muerte, ella dice desear la muerte. O sea, tanto el dolor y la agonía. Claro, sí. Una infección. En la nota se hablaba, ¿no?, de que el medio es súper cruel con las mujeres, las exigencias, los estereotipos. Pero hay un punto donde yo creo que las mujeres también somos crueles con nosotras mismas, porque nosotras nos ponemos a ese nivel de exigencia. En este caso, Solange es actriz. Su talento pasa por otro lado, no por una cuestión estética. Ella es actriz, tiene otra cosa que mostrar, que tiene que ver con lo sentimental, con el poder transmitir. Entonces yo encuentro súper paradójico esto. Pero hay que ser sincero, sí, porque Solange efectivamente, después de que se sometió a la cirugía, empezaron como, ahora una nueva Solange, y fue como una bomba sexy, un momento, se ganó muchas portadas, muchos comentarios masculinos que era, por eso me encantabas, ahora me di cuenta. Entonces, yo creo que también tiene que ver con un poco de la renovación. Cómo me renuevo y me doy cuenta que en esta renovación que corrí un riesgo, también estoy ganando un camino profesional. Me parece a mí que no es tan como que me dieron ganas porque yo encuentro me que quería... también las mujeres tenemos que hacernos responsables y también nosotras empoderarnos de que no tenemos que ser solo un envase o ir contra los años, sino que nosotras valemos mucho más que eso. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Desde acá me dice, tápate el escote, pero no tengo que taparlo porque no hay nada. Miren, chiquillos, no se escapa nada. Sí hay. Yo que estoy desde aquí, justo tengo un lado que se ve... No, pero de verdad, yo hago un llamado a las mujeres que tenemos que valernos por nosotras mismas y que, chao, esos estereotipos, que nosotras podemos mostrarnos no solo por una belleza y un envase, sino por otro tipo de cosas. Es cosa, y perdónenme que lo diga así, pero es cosa de ver este panel. Los 3 hombres, somos 3 hombres comunes y corrientes. Tenemos 2 mujeres espectaculares. Tenemos 2 mujeres soy un hombre que puede estar ahí en la calle tomando micro.
Chicos, pero hay manera de sacarse Andrés, partido. tú eres igual de cuando estaba en prensa, me acuerdo. Uno se puede con buenas maneras de vestirse, peinarse, maquillarse y no Pero quizás Eugenia, yo someterse a insisto, cosas tan yo creo que extremas. está bien lo que dices tú, que la mujer debiera aprender a respetarse, y Solange a lo mejor hubiera puesto esos puntos sobre la línea en su minuto. Sí. Pero también ella estaba tomando opciones laborales y quizás le exigía el medio, oye, ¿sabéis que en realidad para este papel, yo lo he visto cuando hacen casting, oye, para este papel, ¿sabéis que mira, el personaje nos tinca tú como lo haces como actriz, pero tiene que ser más jovencita, tiene que ser más estirada? Entonces, Bueno, y la discúlpame, yo abuela. lo voy a decir porque a mí me pasó o por sea, hay experiencia personajes que los propia. mandan a mí operar de en chica, programas como los nuestros. Las agencias me exigían que me operé las lolas. Y yo dije que Ahí no, está. entonces es algo que empieza por nosotras. Pero Por hay eso gente digo, es un que, tema de Eugenia, que insisto, nosotras yo tenemos estoy de que acuerdo combatir. contigo, pero hay gente que prefiere optar a lo que te dijeron a ti. No me tengo que operar las lolas, no me tengo que operar el busto. ¿Para hacer qué? Y van y eso, y consiguen Pero otros ¿sabes qué? trabajos, pues. Es Eugenia. pretender ser algo que tú no eres. Pero ¿quién Yo te estoy de exigió? acuerdo, pero ¿Quién te Perdón, exigió? pero yo encuentro que nosotras es un tema de autoestima donde nosotras tenemos que valorarlo por lo que somos. Pablo. Pero esa exigencia de operarte las lolas, como dices tú, ¿venía de parte de quién? ¿De tu pololo? No, de agencias de modelo. 3 Ya. agencias. Oye, yo creo Hasta que- me las querían pagar para que me las hagan. La gente que se opera no mide lo que es el riesgo. De El hecho, los riesgo de doctores te salud. entregan un documento que tú firmas donde indicas que efectivamente reconoces estos riesgos y que es tu responsabilidad Pero tomar... cuando entras a una cirugía estética, tienes que firmar ese documento, Claro, sí o tienes, sí. tienes que firmarlo en Sí. toda la cirugía, pero particularmente se indica que puede haber un riesgo importante y yo creo que hay que también sopesar ahí qué es más relevante. Y a diferencia de lo que dice Begoña Basauri, yo creo que hoy día no es la imagen lo más importante en la televisión, sino que los contenidos. Claro. Creo que por ahí va Pero yo la creo nueva que televisión. depende del... Sí, depende está, del, y está, del está espacio que mutando estén. hacia Dando eso. para allá. Pero pasamos por una época bien artificial. Y eso hay que reconocerlo. O sea, donde la silicona era la, Sí, era la ley. era la Quien reina. tenía la silicona Claro. más grande, llenaba más portada. Insisto, Solange se operó, la pasó muy mal. Es complejo que ella lo cuente después de tanto tiempo porque ya lo superó. Pero después de que se operó, después de que ahora está más delgada, tiene, o sea, hace un boom casi sexy nuevamente. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros eso? Si los medios también destacan eso y le pedimos a las mujeres, como dice Eugenia, que no se ¿Sabes cuándo que no se empezó sometan finalmente? el anhelo de Solange Lackington de operarse? Cuando ella estaba en los elencos del 13 empezaron a aparecer las actrices nuevas. Empezaron a aparecer las Pim Montané, empezaron a aparecer las Lorena Boch, empezaron a aparecer toda una camada de nuevas actrices, Dominica Gallego incluso, Sí. una camada de Guapa, nuevas regia, actrices, y ella iba quedando relegada. Y ya ni siquiera, y esto es más duro incluso, sacando a Solange Lackington del ejemplo, pero hay actrices que ya no ni siquiera les alcanza para ser abuelas dentro de los elencos de las O sea, teleseries. hay actrices que no las llaman. Tal que cual, no las llaman. Tal cual, y que a los 50 años ya están relegadas de las teleseries porque ni siquiera para el rol de abuela dan con el look que quiere la teleserie en particular. Insisto, yo creo, Eugenia, que no es de la... Mirta Legrand, que es una mujer muy grande, que no tiene la cara estirada, que se acepta tal cual es, y tiene un intelecto súper desarrollado y sigue trabajando y sigue vigente en la televisión. Y no necesita estar delgada ni necesita estar estirada. Con su casi 80 y pico de años que tiene, está vigente. Sí, pero también hay que entender un poco cómo se mueve el medio argentino, donde Mirta Legrand, básicamente, puede hacer lo que quiera, protagonizar una teleserie como lo hizo junto a Benjamín Vicuña, O sea, y Mirta entrevistar tiene a un la negocio gente y reírse también de ella en su cara. En sus producciones. O sea, ella también tiene de trabajo producciones. Las actrices en Chile, lamentablemente, no es que ellas presenten una producción a un canal y el canal les compre, no funciona. Si ellos llaman a un casting, no les gusta en el casting y la actriz se está dando cuenta que no hay campo laboral. Finalmente, ¿qué tienen que hacer? O no tengo campo laboral y finalmente con la plata que voy a ganar por este trabajo que hice, boleteando todos estos años, me muero de hambre, o me opero y corro el riesgo de ir a una cirugía, como decía Pablo, y firmo este papelito y estoy de acuerdo y consigo trabajo por un largo tiempo. Pero Oye, ¿y ¿sabes cómo que se acá pesa está eso? quedando, me da la sensación que acá está quedando como que la presión del medio hizo que ella se operara. Además de eso, que ella es muy talentosa, entonces no es necesario que se opere. ¿Qué importa? Y si ella se quiso operar porque quería hacerlo, da lo mismo que llegaran las Lorenas Boch o a lo mejor fue importante para ella. No lo sabemos en concreto, qué pasó en su cabeza. O sea, Pero ella- ¿qué pasa si además de ser una de las actrices más talentosas de nuestro país, ella quiso complementarlo con una cosa de autoestima, porque esto también de las operaciones tiene mucho que ver con inseguridades Temas femeninas y personales masculinas? más allá de lo laboral. Entonces, a mí, Sí, a pero mí me da lo yo insisto mismo. en Con enfrentar el paso de los años. Dejemos un poquito de lado su talento, ¿ya? Dejemos un poquito de lado la presión de los medios. Dejemos, si ella se quiso operar, ¿cuál es el problema? A mí me parece que hay que también dejar Pero eso yo súper insisto, claro. yo estoy de acuerdo Lo que con pasó eso, después fue una Camila. mala suerte, fue una mala racha que ella lo lamenta. O sea, Pero yo ¿sabes estoy de qué? acuerdo, Yo pero no el tema es que, ¿cómo sucede si tu actriz
tú actriz llegas a un medio donde finalmente ves que la arena es complejo. La arena donde estás metida es complejo porque hay jóvenes, hay chicas que son más guapas, que están más tiradas porque tienen menos edad, básicamente no tiene ningún otro sentido, y tienes que competir con eso. A lo mejor tú tienes temas de autoestima que no has logrado resolver, pero si tu equipo en conjunto te da a entender que no les importa tu imagen, sino que les importa lo que tú puedes entregar, desde ayudar a crear un guión hasta ser un personaje, efectivamente, me parece a mí que también tiene que ver con la gente que te ¿Tú rodea. crees que el equipo no la apoyó? O sea, yo creo que hay gente que no le daba el apoyo necesario. La No gente lo que tiene sabemos. problemas de autoestima generalmente se rodea de otras personas que no le dicen, oye, ¿sabéis que sigue así? Lo estoy haciendo bien. Sino que finalmente te quitan el piso. Entonces dice, ¿sabéis que en realidad yo me siento Ahora, mal? ella también mejor sí no- estaba en un proceso de cambio también porque quería ser cantante. Recuerden que Sí, tenía ella una Se había separado también, ¿no? grabó un single, estaba también en un proceso de su relación también complicado. Y también la edad, Andrés, los 50 años me imagino que generan alguna crisis también de las mujeres de avanzar en edad y entender que los paso de años te los van a empezar a marcar mucho más las diferencias que cuando pasas, no sé, de los 20 a los 25, etcétera. Ahora, hay que recordar que el tema del riesgo, uno no lo mide, quizás ve solamente eso. Cuando te hacen firmar este papelito de la clínica, que muchas veces incluso puede ser hasta, no ocurre en el quirófano, pero la sensación que da es que como que cuando estás en el quirófano te puede Aunque sea una pasar. emergencia Y médica. lo hemos vivido todos nosotros. O sea, tú, Camila, que dices, te has operado, pero que tú firmas eso también, en el fondo es como... Está en tierra de nadie. En otra escala, pero es cuando tú llegas a un estacionamiento te dicen, pero no nos hacemos responsables si te roban algo. Claro. Bueno, O a juegos de diversión. Cuando uno Sí. paga. Perdón, pero eso lo encuentro tremendo, porque esto es un negocio en el fondo también, ¿no? Súper fácil decir, vengan, opérense, son muchas lucas, es un negocio redondo, pero también desde la parte médica deberían hacerse mucho más responsables, porque hay una vida en riesgo. Pero, Eugenia, y no es así tampoco, digo, la persona que está operando, digo, uno está dormido en ese momento y uno depende de otra persona. Sí, ahora miren, el tema aquí tiene que ver con la negligencia. Yo hoy día en la mañana, de hecho, en la mañana estaban dando un reportaje sobre el doctor Lotoki y Pamela Sosa era la entrevistada. Ella recibió al equipo de la mañana en Buenos Aires y contaba precisamente de cómo ella, entre comillas, se entregó por completo a este médico sin Confió. saber cuáles eran los productos que estaba Pero Pamela utilizando, tenía también incluso teniendo sospecha de que no las cosas estaban haciéndose de la Pamela mejor tenía una posible. relación también. Sí, una relación amorosa, relación claramente, amorosa, de como años. que se vincularon otras cosas. En Chile, mira, se está conversando efectivamente que existe como debate a nivel nacional, que ya se está presentando como proyecto de ley, que se sube la edad de las personas que acceden a tener cirugía plástica. Cirugía estética particularmente, sobre 18 años, porque hoy en día, o sea, el caso icónico yo creo que en el espectáculo es María José López. Cote López, que cuando nadie sabía cuántos años tenía, ella nos sorprendió que estaba toda completa ya en la cirugía. Bueno, en A una edad, Estados Unidos el 15 regalo de años, Sweet 16, de los dulces 15, los dulces 16, operación. En vez de hacer una fiesta... En otros países del mundo ya está regulado. Yo creo que en Chile debería regularse, sobre todo por el riesgo que dice Pablo, que es real. Es meterse a tierra a nadie. Firmo porque no sé si... O sea, hay cirugías que son médicas y cirugías que son estéticas, pero en ambos casos hay cirugías que a los especialistas se le han quedado tijeras dentro de un cuerpo, se le han quedado gasa, que es la que se infecta muchas Hemorragias veces. que pasan a ser Entonces, incontrolables. Oye, y un detalle respecto a la modelo argentina Pamela Sosa, que se involucró sentimentalmente con el doctor, lo que hubo Con Aníbal Lotoki. una confusión. Efectivamente quedó mal operada. De hecho, mucha gente pensaba que la operó Roberto Dueñas. Ay, qué Estuvo... ¿Quién operó a Roberto Dueñas? No, pero... aparte, ¿se acuerdan que Dueñas cuando se hizo la cirugía salió El tema es móvil acá en el terrible. Hay Roberto, cirujanos que hasta operan ni siquiera en un quirófano, hacen intervenciones en salones, en lugares que ni siquiera la línea tienen estética las tiene ese condiciones riesgo. médicas. O sea, primero, Entonces, cualquier cirugía que no es estrictamente necesaria, yo creo que sí o sí hay un grado de responsabilidad en ti. De Yo una. creo que, Donde yo nosotros creo que también en ese- tenemos que frenar en ese la momento banalidad. hay que ser bien consciente, bien claro también respecto de a lo que uno se va a enfrentar. someter. Es verdad. Lo que uno sí sabe,